¿Qué tal, estimados amigos de este canal de Ismael Osorio, ex anciano de congregación? Pues en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema, el cual no es que esté de moda, sino simplemente que es motivo de noticias actuales, noticias que están circulando por todo el mundo debido a que está muriendo muchísima gente. Y tiene que ver con lo que está haciendo Israel con Palestina, lo que está haciendo Israel con Irak y con los países de alrededor, apoyado por supuesto por los Estados Unidos. Bueno, yo espero que no me censuren este video por mencionar esto que muchos poco pueden comentar. Aclaro que no soy una persona experta en asuntos históricos, pero me he documentado, he hablado con amigos que también están interesados en el tema y quiero dar mi opinión como ex anciano, testigo de Jehová, como un publicador o como un testigo de Jehová común. Le recuerdo que yo me gradué en la escuela de ancianos. Entonces tengo muchísimo conocimiento de las doctrinas de los testigos de Jehová, las doctrinas del cuerpo gobernante, que en una ocasión algunas cambian. Ellos le llaman ajustes de entendimiento, utilizando un texto bíblico del libro de Eclesiastés, capítulo 4 versículo 18, donde la luz se hace cada día más brillante a medida que se acerca al fin. Bueno, voy a dar mi punto de vista como si fuera testigo de Jehová. Que este video va dirigido a los testigos de Jehová y a los ex testigos que aún conservan estas enseñanzas. Y la pregunta es, ¿son los testigos de Jehová de la actualidad sionistas? Y la segunda pregunta es, ¿tiene tratos Jehová Dios con la nación de Israel hoy en día? O sea, ¿utiliza la nación de Israel? ¿Es bendecida, es protegida por Jehová? ¿O el Israel carnal ha dejado de tener importancia y ahora Jehová dirige su atención hacia otras personas, hacia otra nación, hacia otro Israel? Esas son tres preguntas que intentaremos contestar en esta charla. Antes de comentarles, miren, quiero que veamos el significado de sionista. O sea, sionista y semita son dos términos diferentes. Semita se refiere a las personas que habitan el lugar, o sea, las personas de alrededor. Esos son semitas. Pero en el caso de un sionista es algo diferente. Miren, vamos a ver la definición que da Google ahí, que me gustaría que ustedes leyeran conmigo. Dice ahí, un sionista es alguien que apoya o promueve el sionismo, un movimiento político judío que aboga por el establecimiento y desarrollo de un Estado judío en la tierra de Israel. En sí eso es el sionismo. Sigue diciendo el párrafo. El sionismo como movimiento se basa en la creencia de que el pueblo judío tiene un derecho histórico a la tierra de Israel y busca su autodeterminación en esa región. O sea, en pocas palabras, un pueblo colonialista, un movimiento político judío colonialista. Esta definición tiene o se presta a muchas interpretaciones, porque haciendo un paréntesis, yo como anciano, como precursor, hablé con grupos de mormones. Ellos tienen la creencia de que cristianos judíos antes de Cristo emigraron a América, a la tierra prometida. Noten, y hoy en día
los mormones, como se les conoce vulgarmente a los cristianos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen la idea de que México y Sudamérica y Centroamérica son la tierra prometida. Bueno, pero eso ya es otro tema. Vamos a hablar acerca de Israel, de lo que está pasando ahorita, y si es verdad o no que Jehová ha dejado de tener tratos con la nación de Israel. Miren, vamos a ver más capturas de pantalla. Miren, si tú le preguntas a un testigo de Jehová de la actualidad, ¿a quién se refieren las palabras de Isaías 43:20? ¿Qué es lo que te va a responder? Miren, vamos a tomar una captura que tomé de la página oficial de los testigos de Jehová y vamos a leerlo directamente desde ahí. La expresión ustedes son mis testigos, dice Jehová, es una cita bíblica del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. En este versículo, Dios, a través del profeta Isaías, se dirige a su pueblo Israel. Noten, ¿sí notaron esas palabras? Que Dios, por medio del profeta Isaías, se dirige a su pueblo Israel y los designa como sus testigos. Esta designación implica que deben dar testimonio de él, de su poder, de su existencia y de su relación única con Dios, con ellos, perdón. La frase ustedes son mis testigos, dice Jehová, se encuentra en el contexto de un mensaje más amplio en Isaías 43, donde Dios habla sobre su poder para salvar y proteger a su pueblo y sobre su carácter único contra el único Dios verdadero y sobre su relación especial con Israel. Bueno, miren, ya me perdí de la cita. Miren, dice ahí una parte, y esta parte también lo que nos interesa mucho. En la actualidad, los testigos de Jehová se identifican con esa frase y la utilizan para referirse a su obra de predicación y testimonio público sobre Jehová Dios y sus propósitos. Consideran que su nombre testigos de Jehová refleja su compromiso de cumplir con la comisión que Dios les dio en Isaías 43:10, es decir, de dar testimonio de él al mundo. O sea, noten, si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿a quién se dirigieron las palabras de Isaías 43:10? Te va a decir que a ellos. Aunque la página oficial reconoce que originalmente se refirió al pueblo de Israel, pero un testigo de Jehová te va a decir que no, que esas palabras dichas muchísimos años de que siquiera existiera el cristianismo, muchísimos años, miles, antes de que existiera el corporativo de la Watchtower, se dirigieron a ellos. O sea, noten, qué absurdo, ¿no? Que esas palabras que se dijeron miles de años atrás, que ahora se le dijeron a los testigos de Jehová de la actualidad, al corporativo de la Watchtower.
Bien, bueno, ahora miren, vamos a ver algo más. A ver, la captura está, aparece aquí. Miren, hay un texto en la Biblia donde, a ver, vamos a poner el contexto, ¿no? Dice que venía Jesús caminando con sus apóstoles y de repente se encuentra con una viña. Pero resulta que querían comer de la viña sus frutos y se enojó Jesús porque esa viña no daba frutos. Entonces Jesús utilizó eso que ocurrió, ese incidente, para ilustrar algo que iba a pasar. Entonces dijo que así como esa viña que no daba sus frutos, dice que las bendiciones del reino o el reino se le iba a quitar a la nación de Israel y se le iba a dar a otra nación. ¿Si se acuerdan de ese texto? Miren, vamos a ver lo que comenta la corporación. Dice, en el contexto bíblico, la frase a una nación que produzca sus frutos se refiere a una promesa de Dios sobre un pueblo que recibirá el reino o las bendiciones divinas por su obediencia y buenas obras. Esa idea se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla sobre el reino de Dios siendo quitado de aquellos que no producen frutos y entregado a una nación que sí los produce. La frase clave es producir frutos. La traducción del Nuevo Mundo, Mateo 21:43 dice, por lo tanto, les digo, el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Esta versión enfatiza que el reino de Dios, antes asociado principalmente con el pueblo judío, note, se extenderá a una nueva nación que produzca los frutos esperados por Dios. Y después sigue comentando la parábola de los labradores malvados en Mateo 21:33-41. Culmina con esta declaración de Jesús. Los líderes religiosos representados como los labradores de la viña habían rechazado a los siervos enviados por el dueño Dios. Y finalmente al hijo del dueño. Por lo tanto, se les quitaría el reino y se les daría a otros que sí darían fruto. O sea, que sí aceptaran a Jesús y a los discípulos de él, o sus enviados. En la parábola de la viña simboliza el pueblo de Israel y los labradores. Representan a los líderes religiosos de la época. La parábola advierte que debido a su rechazo a Jesús y a su falta de obediencia a Dios, el reino de Dios será quitado de ellos y dado a otra nación que sí produzca sus frutos. La nación a la que se refiere Jesús no necesariamente es un país en el sentido político, sino más bien un grupo de personas. Y vamos a recalcarlo. La nación a la que se refiere Jesús no necesariamente es un país en el sentido político,
sino más bien a un grupo de personas que aceptan a Jesús como el Mesías y viven de acuerdo con sus enseñanzas. Esta nueva nación incluye a judíos gentiles que demuestran fe en Jesús. Muy bien. Bueno, tomen muy bien en cuenta esto, ¿no? Una profecía directa de Jesucristo, en donde Jehová dejaría de tener tratos con la nación de Israel, porque lo rechazaron, no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron. O sea, no estamos hablando de los líderes judíos, sino de que supuestamente toda la nación rechazó a Jesús y todos los que lo rechazan. Entonces Jesús dice ahí que el reino de Dios se les quitaría a ellos y se le iba a dar a otra nación. Y aquí la JW está explicando que esa nación se refiere no solamente a un país, o sea, no necesariamente un país en sentido político. Dice, más bien es a un grupo de personas que aceptan a Jesús como el Mesías y viven de acuerdo con sus enseñanzas. O sea, en pocas palabras, la iglesia cristiana del primer siglo sustituye a la nación de Israel, al sacerdocio de Israel. De ahora en adelante, Jehová tendría tratos con la iglesia cristiana del primer siglo. Israel sería rechazado porque rechazaron a Jesús. Y la nueva nación compuesta tanto de extranjeros, o sea, de gentiles, como de judíos que aceptaron el cristianismo, formarían la nueva nación a la cual Dios escogería. O sea, que de ahora en adelante todas las bendiciones, todas las promesas iban a cumplir en una nueva nación, que es la iglesia cristiana del primer siglo. Ahora miren, quiero leerles algo que afirmó ahí Pedro. Me van a perdonar que me perdí un poquito. Ahí está. Primera de Pedro 2:9, lo que dijo ahí. Vean conmigo lo que dice el versículo 9. Lo que se le dice ahora a la iglesia cristiana del primer siglo. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Miren, originalmente estas palabras fueron dirigidos a la nación de Israel. Si usted le pregunta a un judío, a un israelita, ellos te van a decir que Jehová en realidad sigue teniendo tratos con ellos y que esas palabras son hacia ellos. Se siguen considerando que ellos son una raza escogida, que son un sacerdocio real, que son una nación santa, que son un pueblo especial. O sea, que son el pueblo de Dios, el único pueblo elegido por Dios, dirigido por Dios y bendecido por Dios. Entonces, tienen el permiso, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando Dios les promete toda esa tierra que está a su alrededor y donde están ahorita, ¿no? La tierra de Canaán, una tierra que era bastante productiva, que emana leche y miel, como decía la promesa, que estuvieron los judíos vagando por el desierto y, y su orden, la orden que recibieron de parte de Dios, era exterminar a todas esas naciones. Después lo que comenta la historia bíblica, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, que hubo, por ejemplo, unos hombres que se enteraron de que iban a ser exterminados y engañan, ¿no? Y le hacen prometer a los israelitas, no me viene el nombre de quiénes son ellos ahorita,
Yo recuerdo que lo vi en el libro Historias Bíblicas, este, pero si usted es testigo de Jehová o fue testigo de Jehová, se acordará, ¿no? De aquellos que fingieron venir de tan lejos, que se vistieron con ropas gastadas y llevaron pan, receso, pan ya de tiempo, para que los israelitas vieran que venían de lejos, ¿no? Entonces les hicieron firmar como un pacto en donde se comprometían a no destruirlos. ¿Se acuerdan? Y que ellos prometían ser servidores. Más adelante dice que el pueblo de Israel se da cuenta, ¿no? Que habían sido engañados, pero ya estaba el pacto. Prometieron no exterminar a esa tierra, ¿no? Pero siguieron exterminando. Y la historia, ¿no? Cuando ellos se negaron a destruir todo, bueno, no es que se negaran, sino que se negó uno y la familia lo sabía y lo apoyó. Entonces, supuestamente, cuando van a destruir otra ciudad, otra nación, pues pierden la batalla. ¿Pero por qué? Porque supuestamente Jehová se había retirado, ¿no? Había retirado su apoyo. ¿Y por qué? Porque le habían robado a Jehová. ¿Sí se acuerda, no? De esa historia de que cuando se caen los muros de Jericó y la siguiente ciudad es Jaí, y es en Jaí donde dice la orden de Dios, destruyan todo, pero no destruyen todo, sino que se quedan con una pieza de oro, me parece, una prenda de vestir y no me acuerdo qué más. Entonces, matan al israelita, al judío que hizo eso. Entonces Jehová otra vez los bendice y empiezan a exterminar pueblos. Y así la historia, ¿no? Que en cierta ocasión Israel pues hizo un pacto con reyes, con unos reyes de unos pueblos ahí cerca. En vez de exterminarlos, los dejó vivos. La historia de cómo Jehová se enoja con estos que hicieron el pacto, estos israelitas que hicieron el pacto con estos reyes y que no los mataron. ¿Se acuerdan esa historia de Saúl, no? Se le dijo, si tú tenías que matar, ¿por qué los dejas vivos? Y ya la historia, ¿no? Que le echa la culpa al pueblo. Este, entonces, hoy en día dicen que porque desobedeció Israel la orden de exterminar totalmente a las naciones alrededor, este, pues la consecuencia es de que hoy existan los palestinos, por ejemplo, las naciones con las que están en guerras. Aquí quiero hacer un paréntesis, este, que esta guerra que tiene Israel con las demás naciones no solamente es política, es colonialista y también es religiosa. ¿Por qué? Se cree que los iraquíes son árabes, no son árabes, son persas. Ya tenemos el dato, son gente persa. Entonces, ¿por qué la guerra contra ellos? Porque supuestamente están apoyando a Hezbollah y a este que está en Palestina, ¿cómo se llama? Hamas. Los están financiando, los están apoyando, supuestamente. Y y no tiene que ver con que sea una raza persa, sino porque apoyan el Islam. O sea, noten, es una guerra de israelitas contra el Islam apoyada por Estados Unidos. Eso es lo que quería comentar entre paréntesis. Bueno, pero noten cómo esas palabras que fueron dirigidas a Israel originalmente, ahora dice la corporación, miren, estoy copiando de la página oficial, jw.org, donde ahora en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, esas palabras ahora son dirigidas a la nación cristiana, a la iglesia cristiana primitiva, formada por judíos que aceptaron a Jesús y por todos aquellos gentiles de otras naciones que aceptaron a Jesús. Entonces, esto es la nueva nación y esta nueva nación se le llama una raza escogida. Miren, no busqué el texto, pero hay un texto en la Biblia que dice que el judío, que ya no es judío el que lo es por dentro, o sea, no es por circuncisión,
por haber nacido ahí, que ahora judío es aquel que lo es de corazón, que es aquel que se ha convertido, aquel que se ha bautizado aceptando a Jesucristo. Ese es el judío actual. O sea, perdón, no es el judío que lo que es por fuera, sino el que lo es por dentro. Hay un texto que lo dice así, ¿no? O sea, para sustituir a la nación de Israel con la iglesia cristiana primitiva. Bueno, miren, vamos a seguir leyendo. ¿Qué significa el que sea un sacerdocio real? Dice, se refiere a la función de los cristianos como mediadores entre Dios y la humanidad. Aquí hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos a un texto que cita mucho el corporativo. Segunda de los Corintios 5:20. Por lo tanto, somos embajadores que sustituimos a Cristo. ¿Quién lo dice? Supuestamente lo dice la Biblia. Pero ¿sabían ustedes que ese texto no es, que está cambiado aunque no dice así? Pero ese texto lo quitó el cuerpo gobernante, modificaron la Biblia para que los testigos de Jehová de a pie y las personas que están estudiando con ellos crean que de ahora en adelante los del cuerpo gobernante son embajadores que sustituyen a Cristo. O sea, como quien dice, Cristo ha dejado de tener importancia. Ah, pero cuando se equivocan, dice una atalaya, que la culpa es de Jesús por no prometer dar alimento espiritual perfecto. No es lógico, ¿no? Si Jesucristo da alimento espiritual, tiene que ser perfecto. Pero el cuerpo gobernante dice que cuando se equivocan es culpa de Jesús. Si no me creen, hay una atalaya que lo explica, que es esta atalaya. Ahí en la página 26, en el párrafo 12, página 26, párrafo 12 de la atalaya de febrero de 2017, edición de estudio. Ahí lo dice, que cuando el cuerpo gobernante se equivoca es culpa de Jesús por no dar alimento espiritual perfecto, o porque no prometió que el cuerpo gobernante daría alimento espiritual perfecto. Bueno, ahora nos volvemos al texto. Pueblo adquirido para posesión especial. Enfatiza que los cristianos, ya no los israelitas, sino los cristianos, pertenecen a Dios y que los ha comprado por medio del sacrificio de Jesús. En conjunto, estas frases describen la posición especial que los cristianos tienen en el plan de Dios y su responsabilidad de vivir de manera que reflejen su santidad y glorifiquen su nombre. Noten que ahora un sacerdocio real, un pueblo adquirido o escogido, son los cristianos de la actualidad. Una nación santa, un linaje escogido. Mire, vamos a leer la parte final. Indica que los cristianos son elegidos por Dios para ser parte de su pueblo. Miren, estimados amigos, yo quería usar citas bibliográficas de la misma traducción de Nuevo Mundo para que usted se diera cuenta cómo en la actualidad la JW, la Watchtower, como muchos lo conocemos,
Pues enseña a los testigos de Jehová y en la predicación que Jehová ha dejado de tener tratos con la nación de Israel y que todas las promesas se van a cumplir en ellos, en los testigos de Jehová. Y muchos testigos de Jehová, porque yo lo fui, utilizamos esos textos de la Biblia para enseñar a la gente de que ya el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios y que ahora el pueblo de Dios son los testigos de Jehová. Las citas hablan de la iglesia cristiana del primer siglo, pero se dice que vino la gran apostasía y los cristianos del primer siglo desaparecieron. Entonces, cuando Russell se reunió con un grupito de personas para estudiar la Biblia, ellos empezaron a restablecer la iglesia cristiana primitiva. Note, que ellos empezaron a restablecer una enseñanza que no tiene base bíblica, pero que enseña al cuerpo gobernante y que muchos testigos de Jehová enseñan y defienden, es que Jesucristo en 1914 volvió para inspeccionar a su pueblo, volvió para sentarse a reinar sobre su pueblo, que repito, ya no la nación de Israel, sino la iglesia cristiana del primer siglo. Si hacemos historia, usted ve en el libro Proclamadores, o sea, los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, un libro así grande, grueso, verde. Originalmente el pastor Russell pensó que Jehová seguía teniendo tratos con la nación de Israel y empezó a dar discursos a rabinos, judíos, empezó a hacer publicaciones que hablaban bien de ellos, de la nación de Israel, de los judíos, pero como no dio frutos, porque los judíos seguían siendo judíos y no querían que un pequeño grupito se impusiera sobre ellos, pues no le hicieron caso. Entonces Russell terminó de rechazarlos, ¿no? Pero la creencia es de que Jesús vino entre 1914 y 1918. Dicen que estuvo inspeccionando todas las sectas, a todas las religiones cristianas, y que de todas las religiones cristianas escogió a los testigos de Jehová, que en ese tiempo no se llamaban testigos de Jehová, se llamaban estudiantes internacionales de la Biblia, que hoy en día existen todavía. ¿No lo sabía usted? Investíguelo. Para eso está Google y para eso está Internet. Bueno, repito, que esta doctrina la enseña el cuerpo gobernante sin base bíblica. No hay una base bíblica que te diga que Jesucristo vino en 1914 y comenzó a inspeccionar a todas las sectas y religiones cristianas y que escogió solamente a Russell y a sus enseñanzas. O sea, el pastor Russell al grupito con el que se asociaba y a las enseñanzas este, que estaban impartiendo, que iban a dar a conocer. Bueno, que ya estaban dando a conocer en ese tiempo. Imagínense, ¿no? Qué absurdo. Siendo el Hijo de Dios, tanto Jehová como Jesús estuvieron inspeccionando, analizando, comparando. ¿Cuál de todas las sectas cristianas, religiones cristianas eran la iglesia cristiana del primer siglo? O sea, es absurdo porque le restan poder a Jesucristo, ¿no? Jesús en un instante sabe quiénes son parte de su iglesia y quiénes no. Pero no, les tardó 4 años hasta que decidió que Russell y sus enseñanzas eran la iglesia cristiana restablecida. Era la única religión aceptada por Jehová. Ah, pero viene otro absurdo. ¿Sabías que hoy en día la mayoría de las enseñanzas de la corporación JW, la mayoría de las enseñanzas que enseña el cuerpo gobernante, no son esas enseñanzas que escogió Jesucristo, que supuestamente escogió Jesucristo? ¿Lo sabías?
O sea que en pocas palabras estamos siguiendo o están siguiendo apóstatas. La organización Testigos de Jehová, mediante el cuerpo gobernante, apóstató de las enseñanzas de Russell. Hoy en día, si esa creencia es correcta, los testigos de Jehová no están siguiendo aquella religión que Jesús escogió, que fue Russell y sus enseñanzas, sino están siguiendo a un grupo de apóstatas. O sea, noten el absurdo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, para que entendamos que hoy en día el cuerpo gobernante son sionistas. O sea, ellos afirman en sus enseñanzas que Dios dejó de tener tratos con la nación de Israel. O sea, que los sionistas verdaderos hoy en día son el cuerpo gobernante de allá de Estados Unidos, esos gringos que están allá, que son elegidos por votación por 500 miembros. O sea, ahí incluimos, ¿no? Que esa raza escogida, ese pueblo de Dios escogido, elegido, son el cuerpo gobernante y principalmente los 500 accionistas. Son sionistas. No es que estén de acuerdo con lo que está haciendo el Israel carnal. Simplemente dicen que Jehová rechazó al Israel carnal y que ahora el trato es con ellos. Ah, pero ahí te va otra. ¿Sabías que los demás testigos de Jehová que no son parte del cuerpo gobernante, ni que son parte de esos 500 accionistas, no son considerados el pueblo de Dios? Hay tipos y antitipos. Hay paralelismos que la corporación ha utilizado en sus enseñanzas. Hace un rato les hablé acerca de ese grupito o ese pueblo que engañó a los israelitas para que hicieran un pacto y no los exterminaran. Bueno, pues se dice que ese grupito tipifica o soy hoy en día la mayoría de testigos de Jehová que están por todo el mundo, publicadores, que son la grande muchedumbre, son las otras ovejas, pero no son realmente la raza escogida, no son realmente el pueblo de Dios con el cual Jesucristo hizo un pacto. No, son una clase secundaria y muchos testigos de Jehová no lo saben. Sin embargo, hay textos en la Biblia que están prohibidos para el testigo de Jehová común. Por ejemplo, este de Gálatas 4 del 1 al 7 es prohibido para el testigo de Jehová común. Tú pídele a un testigo de Jehová común que te lo explique y no te lo va a poder explicar. Te va a decir se va a sorprender que ese texto esté en la Biblia o en su Biblia. Los que tienen más tiempo te van a decir, no, es que texto no te lo puedo explicar porque no me aplica. Te lo puede explicar un ungido, te lo puede explicar el cuerpo gobernante. Pues ese texto de Gálatas 4 del 1 al 7 habla de dos grupos, unos que son hijos y otros que son esclavos. O sea, el cuerpo gobernante y los 500 accionistas son hijos hoy en día. Y todos los demás testigos de Jehová a través del mundo son esclavos que no sirven para nada. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, citando un texto en la Biblia. Cuando dicen es que, ay, qué buena predicación, qué buenos estudios, qué buen comentario, ¿qué dicen? Somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. Con esas palabras búscalo en Google y pon traducción de Nuevo Mundo y te va a dar el texto bíblico donde lo dice. Los testigos de Jehová comunes, que son la gran muchedumbre, que no son ungidos, que no participan de los emblemas, no son el pueblo escogido por Dios, no son el sacerdocio real, no son la nación santa, pero ellos por ignorancia están creídos que son el pueblo de Dios. El testigo de Jehová común de a pie, el que toca tu puerta, el que está allá en las esquinas con el carrito. Ellos creen ser el pueblo de Dios, pero según el cuerpo gobernante no lo son. Son una parte secundaria.
son parte de esa tierra prometida, esa tierra colonizada, esa tierra conquistada. ¿Por qué? Porque se enseña que cuando se establezca el nuevo orden, habrá un grupo de élite, un grupo escogido, que va a estar en una parte muy lejana, gobernando. Acuérdate de lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que van a reinar sobre la tierra, sobre toda la tierra van a reinar. Entonces, todos los demás testigos de Jehová que pasen o que queden con vida, o sea, que no sean exterminados por el cuerpo gobernante, ojo, con lo que les voy a decir, que no sean exterminados por el cuerpo gobernante, por los ungidos del cuerpo gobernante y de los 500 accionistas, todos esos testigos de Jehová van a servirles, van a seguirles sirviendo en el paraíso, en el nuevo orden, van a seguir trabajando para ellos. Ellos van a estar sentados allá reinando. ¿Por qué digo yo? Bueno, no lo digo yo, lo dice el libro Apocalipsis. Yo repito que yo me sentía ungido, pero cuando vi ese texto me hizo sentir mal, porque yo amo a la humanidad, a los humanos. Y ese texto bíblico dice que vendrá Jesús, un Jesucristo con vara de hierro, con espada, junto con ángeles, y que ese grupo se van a unir ungidos, que ya recibieron su cuerpo espiritual para esa batalla de exterminio total de aquellos que no se hicieron testigos de Jehová o que no siguieron al cuerpo gobernante. Ese genocidio, gran genocidio mundial. Lo dicen en el libro este rojo Apocalipsis, lo explican, que se refiere a ellos, que los del cuerpo gobernante junto con los 500 accionistas van a unirse en esa batalla de Armagedón y van a matar hombres, mujeres, niños, ancianos. O sea, no solamente van a ir contra comandantes militares, contra ejércitos, contra armamento, porque ellos tendrán armamentos más poderosos. O sea, el cuerpo gobernante te va a tener un armamento mucho más poderoso que un tanque, que un misil. Y van a venir no solamente a matar a ellos, sino van a matar a la población civil. ¿Tú crees que te engaño? Mira, fíjate las ilustraciones del libro Apocalipsis, del Armagedón. ¿Cuánta gente no se ve muerta ahí? Y después dice que vendrán las aves y se comerán sus carnes. ¿Y quiénes van a quedar? Solo aquellos que aceptaron las enseñanzas del cuerpo gobernante. Enseñanzas que tienen caducidad, que no son las enseñanzas que escogió Jesús, si fuera cierta esa doctrina. Enseñanzas de Russell y ese grupito de estudiantes internacionales de la Biblia. O sea, noten, también el cuerpo gobernante tiene enseñanzas sionistas. También el cuerpo gobernante tiene enseñanzas colonialistas. Y también el cuerpo gobernante tiene esas enseñanzas de exterminar a aquellos que no sean parte de ellos, o sea, de su pueblo, que no acepten a ellos como pueblo de Dios. Basta mencionar el ostracismo, ¿no? Cuando hay personas que deciden no ser testigos de Jehová por X razones, ya sea que los expulsen o que ellos mismos decidan, les dan muerte. Que digan por ahí que es mentira, por quedar bien con los medios, pero en la práctica les dan muerte espiritual. Que no te puede hablar ni tu esposa, ni tu hijo, no te puede hablar tus padres, tus hermanos. Y la amenaza es de que como se practicaba la lapidación, ¿se acuerdan de lo que les comentó hace rato, no? De aquel hombre que se quedó con una pieza de oro en la ciudad de Jaí y que por eso el pueblo de Israel no ganaba la siguiente batalla. ¿Cuál fue la orden? Matarlo él junto a todos aquellos que le apoyaron. ¿Y quiénes lo apoyaron? Su familia. ¿Cómo los mataron? Con piedras. De hecho, una enseñanza en Deuteronomio y en Éxodo dice que los primeros en arrojar las piedras deben ser la familia.
Los primeros en dar muerte deben ser la familia. Y hoy en día los testigos de Jehová o el cuerpo gobernante sigue esas enseñanzas, enseñanzas sionistas, que cuando expulsan a alguien de la organización, es la familia la primera que debe practicar ostracismo, darle muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando una familia no quiere dar muerte espiritual? Esto lo digo yo como ex anciano. Dice el libro KS, el libro de ancianos, que entonces primero se le amenaza a la familia, se le advierte, o sea, no dice se le amenaza, eso lo digo yo, pero dice que se le advierte a la familia que si sigue teniendo tratos con esa persona, se le puede hacer comité judicial y expulsarla también por no aceptar el orden teocrático establecido por Jehová o debidamente establecido por Jehová. O sea, peligra la familia que habla con el expulsado, que en ocasiones no se lleva a la práctica, porque los ancianos no quieren seguir al pie de la letra esa enseñanza, pero está ahí. Y hay ancianos muy fanáticos que sí siguen al pie de la letra. Yo fui uno de ellos. Había una congregación Buenavista perdón, en Veracruz, que se expulsa a una mujer, a una ex testigo que tenía años de ser inactiva, pero como hubo testimonios de que sí se bautizó, pues se le hizo un comité judicial y se la expulsó sin estar presente. Y como la familia tenía tratos con ella, pues se le obligó a la familia, se les advirtió que si seguían teniendo tratos con ella, peligraban de ser expulsados. La base, el KS, que son las enseñanzas del cuerpo gobernante. El KS que tiene a veces muchas correcciones, así como la atalaya tiene correcciones, el KS también. Mandan a los de circuito a hacer al pie de página, a hacer notas, a corregir. No, esto ya no aplica. Por problemas que han tenido con los gobiernos, problemas judiciales, con demandas, tiene que hacer ciertas correcciones. Bueno, entonces el tema, mis estimados amigos, es ese, que hoy en día quienes dicen ser la iglesia cristiana del primer siglo son el cuerpo gobernante y los 500 accionistas ungidos. ¿Por qué no menciono a todos los demás ungidos que participan de los emblemas? Porque según ellos son enfermos mentales o son gente engañada por los apóstatas. O sea, ya en una atalaya en varios estudios se le recalcó al testigo de Jehová común que no los vea como ungidos reales, sino como ungidos falsos. Y acuérdense que según la organización Testigos de Jehová, habla de cristianos verdaderos y de cristianos falsos. Según la organización Testigos de Jehová, los únicos cristianos verdaderos hoy en día son los testigos de Jehová, los miembros de la Watchtower Corporación estadounidense. Solo son ellos los cristianos verdaderos. Todos los demás son falsos. Ah, pero yo tuve trato con evangélicos, con mormones, con adventistas. Algo que me llamó la atención de los mormones es que dicen que ellos, un grupo de cristianos judíos antes de Cristo, otra creencia absurda, emigraron a América y que América era la tierra prometida. ¿Y qué vinieron a hacer? A colonizar, a exterminar pueblos. Supuestamente Jesucristo hizo eso, exterminar pueblos. O sea, fíjense cómo con esa mente religiosa, por eso no hay mezclas entre ellos. O sea, adoptaron esa creencia. Pero si usted compara hoy en día a un judío con un judío de antes o de la gente de cerca, los semitas, son muy diferentes. Tienen una piel diferente, tienen ojos diferentes
y se dicen ser judíos, los de actualidad. Bueno, entonces, según la creencia de los mormones, hoy en día, según sus creencias, ellos son el pueblo de Dios, son la raza escogida. También no la nación de Israel, sino ellos. ¿Y saben quiénes son la tierra prometida? Desde México, Centroamérica hasta Sudamérica. Esa es la tierra prometida. Por eso a veces caí yo de lógica. Porque siempre iba un gringo con un mexicano? O aquí un inglés con un sudamericano, aquí en Europa. Noten qué peligrosas son esas enseñanzas, esas creencias. Bueno, yo espero que usted haya entendido lo que intentamos explicarle, que por qué razón los testigos de Jehová hoy en día son sionistas, por qué los testigos de Jehová hoy en día afirman ser el pueblo único elegido por Dios, por qué los testigos de Jehová hoy en día creen que ahora ellos son el Israel espiritual. Y entre paréntesis que dice es que no todos los testigos de Jehová son el pueblo de Dios, sino que son esclavos, son personas de las naciones, son como aquellos que hicieron el pacto con los que tienen el derecho para no ser exterminados. Hicimos el paréntesis de que cuando venga Jesús con los ángeles, se unirá el cuerpo gobernante y los accionistas que hayan muerto recibirán cuerpos espirituales y exterminarán a aquellos que no hayan aceptado las enseñanzas de ellos. ¿Se acuerda, no? En resumen, o sea que todo aquel que sea ese testigo de Jehová tiene la esperanza de pasar con vida al Armagedón, no ser muerto por Jehová, ni por Jesús, ni por los ángeles, ni por el cuerpo gobernante. Si alguien quiere decir, oye, Ismael, estás loco, ¿cómo que el cuerpo gobernante ha dicho que va a matar gente? Lo ha dicho y te lo enseño, te lo pruebo. Te enseño directamente dónde lo dicen. No dicen qué armas utilizarán, pero serán armas capaces de destruir tanques, ametralladoras. Bueno, con eso los dejo y espero que hayamos aprendido algo acerca de este video y nos vemos en otra ocasión para explicar otra doctrina del cuerpo gobernante.